El camión militar avanzó lentamente por el camino de tierra, dejando tras de sí una estela de polvo que se alzaba como una niebla que nadie quería mirar. En la parte trasera, sentado con la espalda recta y la mirada fija al frente, iba Héctor Gallardo, un sargento condecorado, de rostro curtido y alma desgarrada. Tras 12 años de servicio y 3 misiones en zonas de combate, regresaba finalmente a casa. No había recibido cartas, no había videollamadas, solo el eco de una voz femenina al otro lado del teléfono, distante, vacía, como si no le hablara a un esposo, sino a un extraño. Tenía una hija, su nombre era Emma. La dejó siendo un bebé de pocos meses en brazos de su madre, Verónica, una mujer que, aunque alguna vez amó, se había ido tornando más fría con cada despliegue, como si el uniforme de su esposo fuera una carga y no una causa. Cuando llegó al portón de su granja en las afueras del pueblo de Calvaria, algo dentro de él se quebró. No había globos, ni una niña corriendo a abrazarlo, ni siquiera el perro de la familia ladrando de emoción. Solo silencio. Y una brisa seca que le recordó a los desiertos de Afganistán. Empujó el portón con su propia mano. Nadie vino a abrir. La casa parecía intacta, aunque abandonada emocionalmente. Las ventanas sucias, los rosales muertos. Pero lo que realmente le erizó la piel fue el grito de una niña que escuchó a lo lejos. Un lamento ahogado, una súplica rota. «No quiero dormir aquí. Por favor, no, tengo frío». Héctor dejó caer su mochila. Su entrenamiento militar se activó de inmediato. Caminó rápido, con pasos firmes, siguiendo el sonido. Lo que vio al llegar al establo lo dejó congelado. Ahí estaba ella, una niña de unos 11 años, delgada, con las piernas llenas de rasguños y el vestido cubierto de heno. Lloraba sentada en un chiquero, abrazando sus rodillas. Y de pie frente a ella, con el dedo acusador alzado y una expresión llena de rabia, estaba Verónica. «Duermes aquí porque te portas como una salvaje. No mereces más que esto». Héctor no reaccionó de inmediato. Su mente trató de procesar lo que veían sus ojos. No podía ser. ¿Era esa su hija? ¿Ese rincón mugriento y lleno de excremento era su cama? Emma levantó la mirada. «¿Papá?». La palabra salió temblorosa, como si no estuviera segura si aquel hombre frente a ella era real o una ilusión más de las que su corazón creaba para sobrevivir. Verónica se giró, sorprendida, congelada en su posición de tirana doméstica. «Héctor». Pero él no respondió. Se quedó mirando a su hija, con los ojos llenos de una mezcla imposible de describir, dolor, rabia, vergüenza, impotencia, y una culpa que lo golpeó con toda la violencia de una mina terrestre. Camino hacia Emma, lenta, cuidadosamente. «¿Esto es donde duermes?», preguntó, con la voz rota, sin despegar la mirada del chiquero. La niña no respondió, solo asintió, bajando la cabeza, como si aceptar eso fuera menos doloroso que justificarlo. Verónica dio un paso hacia atrás. «No entiendes, no sabes lo que ha sido esto sin ti. Ella es rebelde, se escapa, contesta. No me deja vivir. Es una niña», rugió Héctor, por primera vez alzando la voz. El eco de su grito rebotó en las paredes de madera. «Y tú la estás tratando peor que a un animal». Emma se tapó los oídos. El soldado se agachó, la abrazó, y entonces, como si contuviera años de llanto, la niña se rompió, lloró con todo el cuerpo. Se aferró a él con los dedos llenos de tierra, como si temiera que ese abrazo fuera a desvanecerse en cualquier momento. «Tranquila», susurró él, «ya no vas a dormir aquí, nunca más». Pero esa promesa tan simple como justa sería más difícil de cumplir de lo que creía, porque lo que Héctor aún no sabía era que esa casa ya no le pertenecía, ni tampoco la autoridad sobre su hija, y que detrás del maltrato, del encierro, del abandono emocional, se escondía algo mucho más oscuro. Un secreto, un pacto, y una traición que lo convertiría en enemigo dentro de su propia familia. El aire en el pueblo de Calvaria tenía un olor a tierra húmeda y a algo más, a cosas no dichas, a puertas que se cierran cuando alguien se acerca, a vecinos que bajan la mirada y se esconden tras cortinas viejas. Héctor, aún con su uniforme de combate, sostenía la mano de su hija Emma mientras la guiaba hacia la casa. La niña apenas podía caminar, sus pies descalzos estaban sucios y uno de sus tobillos mostraba un hematoma oscuro.
Verónica no dijo ni una palabra más. Se había quedado en el establo, paralizada, como si supiera que algo se había desatado y no había forma de revertirlo. Y tenía razón. Una vez dentro de la casa, Héctor buscó desesperadamente una toalla, ropa limpia, agua caliente. Todo estaba desordenado, polvo en los rincones, olores rancios, restos de comida vieja en la mesa. La casa estaba viva, pero desalmada, como si ahí solo habitara la obligación, nunca el cariño. «¿Dónde está tu cuarto, hija?», preguntó con suavidad. Emma lo miró, abrió los labios para responder y se detuvo, como si no supiera si tenía permitido decirlo. «Antes dormía en la habitación azul, pero ahora ya no es mía». «¿Y por qué?». Ella bajó la mirada. «Porque mamá dijo que ese cuarto era para otras personas». Héctor sintió una punzada en el pecho. La llevó al baño, le limpió los pies con cuidado, como quien cura una herida sagrada. La bañó con agua tibia, en silencio, tragándose las lágrimas. ¿Cómo podía haber permitido esto? ¿Cómo no supo lo que estaba pasando? ¿Por qué nunca insistió en verlas por videollamada? Cuando la arropó con una toalla limpia, Emma se aferró a su cuello. «¿Me vas a dejar otra vez?». «Jamás, nunca más». Sus palabras eran juramentos tallados con sangre. Pero la paz duró poco. Al bajar las escaleras, Verónica lo esperaba. Ya no estaba descompuesta ni gritando. Tenía una serenidad fría, peligrosa. En la mano sostenía una carpeta. «No puedes quedarte. No aquí, no con ella». Héctor frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo? Esta casa está a mi nombre. Tú firmaste la cesión de propiedad antes de partir a la última misión. Lo olvidaste, ¿verdad? Dijiste que era por si no regresabas». Recordó. Claro que lo hizo. Era un documento rutinario, un por si acaso en caso de muerte en combate. Pero ella lo había usado para despojarlo de todo. «No me importa la casa», dijo él. «Me importa Emma, y ella se viene conmigo». Verónica rió. Una risa breve, cortante. «No puedes. Tengo la custodia. Legalmente no eres nada más que un visitante. Te lo dije en aquella llamada, pero estabas más ocupado en tu honor militar que en entender las consecuencias». El suelo tembló bajo los pies de Héctor. No por un terremoto, por la impotencia. «Me quitaste a mi hija, yo te la cuidé durante más de una década, y ahora que estás de vuelta, ¿crees que puedes venir a juzgarme, a gritarme delante de ella? La encerraste en un chiquero, porque no me dejaba en paz», espetó Verónica. «Porque tú no estabas para ayudar, porque tenía que trabajar, pagar las cuentas, hacer todo mientras tú jugabas a la guerra, y no sabes lo que ella hacía cuando tú no estabas, lo que decía, lo que rompía». Héctor la miró como si ya no la reconociera, pero en el fondo sabía que aquella mujer siempre estuvo allí, solo que él nunca quiso verla del todo. Esa noche durmió en el suelo del cuarto de huéspedes, con Emma a su lado. El miedo de que alguien viniera a arrebatársela lo mantenía en vela. Escuchaba cada crujido de madera, cada paso. Emma, en cambio, dormía profundamente, como si por fin pudiera hacerlo sin temor. Al día siguiente fue al juzgado local. Llevaba consigo el parte médico que él mismo elaboró con fotografías de los golpes. Llevaba testimonios escritos por su hija, grabaciones en audio que logró recoger esa misma mañana. Pero lo que encontró fue otra guerra. «Lo lamento, señor Gallardo», dijo el abogado público de turno. «Su esposa tiene varios documentos firmados por usted, acuerdos legales. El historial escolar de la niña indica ausencias, conductas disruptivas, y hay registros sociales que avalan que usted estuvo ausente voluntariamente. Estaba en servicio, arriesgando mi vida por este país. Lo entendemos, pero eso no siempre tiene peso ante un juez familiar». Héctor salió del juzgado con la mandíbula apretada. El pueblo, antes familiar, ahora le era ajeno. Caminó por la plaza, buscando rostros conocidos. Nadie lo saludó. Algunos se dieron media vuelta al verlo. Otros fingieron no reconocerlo. Solo una mujer se acercó a él. Doña Lucía, la panadera de siempre, de rostro arrugado y corazón enorme. «Te vi llegar ayer, Héctor, y lo que vi me rompió el alma». «¿Sabías?», preguntó él. Ella bajó la mirada. «Muchos sabíamos, pero nadie dijo nada. Verónica nos decía que Emma tenía problemas mentales, que inventaba cosas, que tú eras violento y que mejor no te recordáramos. Y nosotros lo aceptamos,
Por comodidad, por miedo, por cobardía, Héctor apretó los dientes. El silencio del pueblo era más criminal que los gritos de su esposa. Doña Lucía lo tomó del brazo. Pero no estás solo, algunos estamos contigo, solo necesitas abrir los ojos. Y fue entonces cuando Héctor lo entendió. Si quería rescatar a su hija, no podía hacerlo solo. Tendría que reunir pruebas, buscar aliados, exponer verdades ocultas y, sobre todo, tendría que enfrentarse al poder oscuro que Verónica había construido mientras él estaba ausente. Una red de mentiras, manipulación y quizás algo más, algo que aún no comprendía del todo, pero que pronto descubriría, porque en ese momento, al regresar a casa, encontró algo escondido en el cuarto azul, una fotografía vieja, una niña que no era Emma, y una carta rota a medias con una firma que no reconocía. El cuarto azul tenía olor a encierro. Era como si nadie hubiese respirado allí en años. Las cortinas estaban cerradas, las paredes frías, una muñeca sin cabeza, yacía en una esquina como un cadáver olvidado en medio de un crimen que nadie se atrevía a investigar. Héctor entró en silencio, mientras Emma lo miraba desde el umbral con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Estás seguro de que quieres entrar?, preguntó ella, aferrándose a la manga de su padre. Él asintió, empujó la puerta por completo, revelando una habitación que no parecía haber pertenecido a una niña de 11 años, sino a otra más pequeña, más antigua y quizá más olvidada. Sobre el tocador, bajo una pila de ropa infantil empolvada, encontró una foto. Era de baja calidad, amarillenta por el tiempo. Mostraba a Verónica mucho más joven, con un vestido blanco, abrazando a una niña de unos 4 años que no era Emma. Pelo oscuro, piel pálida, ojos tristes. El corazón de Héctor se tensó. ¿Sabes quién es ella?, preguntó, mostrándosela a su hija. Emma negó con la cabeza. Nunca la había visto. Debajo del colchón encontró algo más, un sobre rasgado a la mitad. Dentro había una hoja de papel escrita a mano, con una caligrafía nerviosa pero legible. Solo una parte podía leerse con claridad. Si algo me pasa, no confíes en Verónica. Lo que pasó con Camila no fue un accidente. Ella dijo que era por mi bien, pero yo no quería más pastillas. No quería dormir tanto. Yo solo quería ver a mi papá. Pero ella dijo que tú no existías. La carta no tenía firma. El papel estaba cortado, desgastado en los bordes, pero bastó esa primera parte para que algo se quebrara dentro de Héctor. Camila. ¿Quién era Camila y por qué esa carta parecía escrita por una niña que había desaparecido? La respuesta se escondía entre los recuerdos. Comenzó a atar cabos, a pensar en los primeros meses con Verónica antes de que naciera Emma, aquella época difusa en la que ella llegaba con medicamentos, con informes médicos, con historias inconexas de un tratamiento que debía continuar. Nunca le habló de una hija previa. Nunca le mostró esta habitación. ¿Camila fue su primera hija o era hija de otro? El peso de la sospecha lo obligó a tomar aire. Las paredes del cuarto azul parecían cerrarse sobre él. El chiquero, las mentiras legales, el silencio del pueblo, la manipulación emocional. Y ahora, una niña desconocida cuya existencia había sido borrada como si nunca hubiese respirado. Volvió a guardar la carta y la fotografía en su chaqueta. No podía dejar rastro. Esa noche no durmió. Esperó a que Verónica saliera de la casa al amanecer, con su rutina habitual de ir al supermercado del pueblo, donde solía pasar al menos una hora. Entonces tomó el celular y llamó a su antiguo compañero del ejército, el ahora detective retirado Arturo Méndez, alguien que le debía la vida y a quien no veía desde hacía casi 10 años. Necesito ayuda. Hay algo muy turbio aquí. Sospecho que mi esposa ocultó la existencia de otra niña. Tengo una foto, una carta y una hija que duerme en el fango. Arturo no tardó en responder. Dame una semana. Te consigo registros médicos, partidas de nacimiento, movimientos escolares, pero tú mantente alerta. Si es lo que creo, puede haber más víctimas. Durante los días siguientes, Héctor comenzó a observar a Verónica con otros ojos. Ya no era solo una mujer cruel, era alguien que cargaba un secreto, alguien que sabía demasiado de lo que estaba haciendo. Le hablaba a Emma con fingida dulzura delante de él, pero con los ojos encendidos de rabia cuando pensaba que nadie la veía.
Se encerraba en la oficina con el teléfono, haciendo llamadas a personas con nombres que no aparecían en ninguna agenda. Le llegaban sobres sin remitente, y un día vio salir de la casa a un hombre vestido de civil, pero con porte militar. Un hombre al que Verónica besó en la mejilla antes de despedirlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Héctor. Todo esto iba más allá del abandono. Era una conspiración, y él había sido el único ingenuo. A la semana exacta, Arturo regresó la llamada. Encontré algo, pero necesito que te sientes. Héctor obedeció. Apoyó el teléfono en su oído como si fuera un arma cargada. Verónica tuvo una hija en 2009. Su nombre era Camila del Solar. Fue dada de baja del registro escolar a los 6 años. El motivo que se declaró fue problemas psiquiátricos severos y poco después, traslado internacional. Pero no hay pasaporte, no hay certificado de defunción, no hay rastro. Héctor se sintió desvanecer, y la carta podría haber sido escrita por Camila antes de desaparecer. Tengo un amigo perito que puede analizar la tinta y fecharla con precisión, pero eso tomará unos días. Y si está viva o muerta, la voz de Arturo se volvió más grave. Sea lo que sea, estás metido en algo grande. Verónica tiene vínculos con una red de casas hogar privadas. Algunas están bajo investigación por maltrato y desaparición de menores, pero hasta ahora no hay pruebas sólidas. Héctor colgó. Su respiración era agitada. Todo su entrenamiento militar no servía de nada en ese momento. En su propia casa, con su propia esposa, había sido engañado, manipulado y quizá testigo sin saberlo de un crimen mucho más oscuro. Esa noche, Emma se sentó a su lado y le susurró: «Papá, anoche escuché a mamá llorando en su cuarto. Decía el nombre Camila muchas veces, y dijo yo no quería. La sangre de Héctor se congeló. La carta era real. Camila existió y algo terrible le pasó, pero lo que aún no sabía era que Emma también estaba en peligro, y que si no actuaba rápido, podría perderla también. ¿Qué sucedió realmente con Camila y por qué Verónica la ocultó como si nunca hubiese nacido? ¿Está Emma en la mira de la misma red oscura o el peligro viene desde un lugar más cercano de lo que Héctor imagina? El sol se alzó como una burla sobre el techo de la granja. Parecía un día normal, pero no lo era. Héctor, con el uniforme aún colgado del respaldo de la silla, miraba por la ventana con una taza de café en la mano, sin probar una sola gota. El silencio se sentía denso, como un presagio. Emma jugaba en la sala con unas piezas rotas de un viejo rompecabezas. En su rostro no había alegría, solo un intento infantil de encontrar orden en algo que ya no encajaba. Y en la cocina, Verónica, como si nada hubiera pasado, como si no hubiese encerrado a su hija en un chiquero, como si su esposo no hubiese descubierto una carta escrita por una niña desaparecida. ¿Vas a quedarte mucho tiempo más?, preguntó ella sin voltear. Héctor no respondió. Observaba cada uno de sus movimientos, cada palabra que elegía. Ya no confiaba en nada. Estoy esperando papeles del juzgado, dijo al fin. Voy a luchar por la custodia de Emma. No te tengo miedo. Verónica se rió, una risa hueca. No se trata de miedo, Héctor. Se trata de poder, y tú lo perdiste hace años. Él apretó la taza con tanta fuerza que casi se le rompe entre los dedos. Antes de que pudiera responder, sonó la puerta. 2 golpes secos. Héctor abrió. Un hombre de traje joven, sonrisa falsa. Sargento Héctor Gallardo, soy yo. Vengo a notificarle formalmente una orden de restricción. Debe desalojar la propiedad en 24 horas. La señora Verónica del Solar ha presentado pruebas de comportamiento agresivo e inestabilidad emocional. Según lo dictado, usted representa una amenaza para la menor. Héctor quedó en shock. ¿Qué? Hay testigos, informes de vecinos y antecedentes de conducta explosiva postmisión, PTSD. Todo firmado y validado. El militar sintió que le habían dado una puñalada en el estómago. Eso es falso. Soy un soldado retirado con honores. Jamás le haría daño a mi hija. Eso lo verá el juez, señor. Pero por ahora debe irse. Cuando la puerta se cerró tras el funcionario, Verónica se giró con una sonrisa triunfante. Te lo dije, cariño. No puedes ganarme. No aquí. Héctor no respondió. Tomó su chaqueta, metió la carta y la foto en una bolsa sellada y abrazó a Emma.
«Papá, ¿a dónde vas? Voy a protegerte», le susurró al oído. «Aunque tenga que quedarme fuera, no me moveré hasta sacarte de aquí». Y así lo hizo. Pasó esa noche durmiendo en su camioneta. Estacionado frente al terreno, oía los grillos, el mugir de las vacas y también los sollozos que venían del interior de la casa. No podía ver, pero sí imaginar. En su pecho ardía la impotencia. Era como estar en combate sin armas. Rodeado, humillado, solo. Al día siguiente, recibió una llamada de Arturo. «Tenemos algo. Encontré una exniñera que cuidó a Camila. Está dispuesta a hablar. Quiere encontrarse contigo. Pero hay algo más». «¿Qué?» «Camila no está muerta, Héctor». El corazón del exmilitar se detuvo por un segundo. ¿Dónde está? En una clínica psiquiátrica. Diagnóstico: catatonia parcial, mutismo selectivo. Está internada desde hace 5 años bajo el nombre de Claudia Suárez. Verónica la registró con un nombre falso. Ella paga la residencia en efectivo. ¿Y qué dice la clínica? Que la madre pidió confidencialidad absoluta. Pero tengo acceso a los archivos. Y hay cartas de Camila. Cartas que escribió antes de que la medicaran. Relatos, dibujos, todos coinciden con lo que tú encontraste. Héctor cayó de rodillas al lado de la camioneta. Lágrimas por fin brotaron. Lágrimas de rabia, de horror, de dolor paternal que ya no podía contener. Verónica había encerrado a su hija mayor. La había desaparecido, había dicho al mundo que no existía. Y ahora hacía lo mismo con Emma, poco a poco. Era un ciclo, un patrón, un castigo, pero no más. Héctor tomó el teléfono y marcó un número que jamás pensó usar, la prensa local. Se reunió con una joven reportera llamada Isabel Reategui, especializada en casos de derechos humanos. Le entregó copia de las pruebas, fotos, cartas, videos. Ella prometió ayudar, pero le advirtió: «Esto es grande. Si es real, estamos ante una red. Y Verónica podría no ser la única». «Haz lo que tengas que hacer», respondió él. «Solo, sácala a la luz». En paralelo, Arturo presentó una denuncia ante la fiscalía con respaldo del testimonio de la exniñera y los documentos médicos de Camila. Se abrió una investigación. Días después, mientras el pueblo aún dormía, llegaron las patrullas. Verónica fue arrestada. Salió esposada, gritando, acusando a todos de mentirosos. Su rostro por primera vez se quebró. No era la mujer poderosa que creía. Era solo una carcasa vacía que había construido su reinado sobre el sufrimiento de 2 niñas inocentes. Emma observó todo desde la ventana. Cuando vio a su padre correr hacia la casa, bajó las escaleras y se lanzó a sus brazos. «¿Ya no tengo que dormir en el chiquero?» «Nunca más», le dijo él con la voz quebrada. «Nunca más». Esa noche, padre e hija durmieron abrazados, sin miedo, sin secretos, sin mentiras, pero sabían que la guerra no había terminado. Camila seguía internada, y aún quedaban piezas del rompecabezas por descubrir. El Hospital Psiquiátrico San Arsenio, en las afueras de la ciudad, era una construcción gris, silenciosa, con paredes tan blancas que dolían a los ojos. Era el tipo de lugar donde los secretos iban a morir lentamente, donde la memoria se desvanecía con cada pastilla, con cada inyección, con cada día que nadie preguntaba por ti. Camila llevaba 5 años allí. 5 años de silencio, de dibujos que nadie interpretaba, de noches en las que gritaba mientras dormía y mañanas en las que no hablaba ni una palabra. El personal decía que tenía mutismo selectivo, pero nadie comprendía lo que realmente guardaba en su interior. Hasta que su padre Héctor se sentó frente a ella. No la reconoció al principio. Tenía el rostro demacrado, los ojos apagados. Ya no era la niña de la foto. Pero algo en sus facciones, algo en la curva de la boca, le rompió el alma. «Camila, soy yo, soy tu papá». Ella lo miró. Parpadeó, y por un momento una chispa cruzó su rostro. No fue una sonrisa, fue algo más profundo, una grieta en el muro. «No existías», murmuró, apenas audible. Héctor se inclinó hacia ella conteniendo las lágrimas. «¿Quién te dijo eso?» «Mamá dijo que tú eras un invento, que yo estaba enferma por creer en ti, que debía tomar la medicina para dejar de imaginar cosas como tú». El dolor lo aplastó como un tanque militar.
Aquella mujer había lavado el cerebro de una niña, su hija, convenciéndola de que su propio padre era una ilusión. La había drogado para apagar su recuerdo. «No fue tu culpa», le dijo con voz firme pero quebrada. «Ella te hizo eso, no tú». Camila desvió la mirada hacia la ventana. «Tú no viniste», yo gritaba. Gritaba en la noche, pero nadie venía. «Ya estoy aquí. ¿Te vas a ir?» «No», respondió con una determinación que no admitía duda. Nunca más. Durante las siguientes horas, Héctor conversó con el psiquiatra a cargo. El diagnóstico estaba basado en el relato de Verónica, quien había asegurado que la niña tenía episodios psicóticos, alucinaciones y una obsesión enfermiza con una figura paterna inexistente. Pero al revisar los dibujos de Camila, Arturo, quien lo acompañaba, notó algo. «Estas no son alucinaciones», dijo mientras sostenía un cuaderno lleno de garabatos. «Son recuerdos, y todos tienen algo en común: un chiquero, una cuerda, una puerta cerrada con candado». Héctor lo entendió al instante. Camila también fue encerrada, también fue aislada. Y entonces un nuevo pensamiento lo golpeó. Emma estaba repitiendo el mismo ciclo, solo que esta vez él lo había visto antes de que fuera irreversible. Volvieron a la granja días después, con una orden judicial, una cámara de televisión y una periodista con la verdad en las manos. El informe de Isabel Reategui ya se había publicado. La historia de Verónica había salido a la luz. Madre manipuladora, con historial de maltrato psicológico, implicada en transferencias económicas a supuestas casas hogar en otros distritos, sin registro legal. Se hablaba de adopciones irregulares, de niños desaparecidos, de sobornos a asistentes sociales. El pueblo estalló. Doña Lucía, la panadera, fue la primera en dar la cara. Yo vi cómo encerraban a Camila. Yo la escuché gritar. Pero Verónica me convenció de que era por su bien. Yo la traicioné. Otros vecinos comenzaron a hablar, a recordar cosas que habían callado. Nadie quería mirar al pasado, pero ahora no había más lugar para el silencio. Dentro de la casa, Héctor encontró más que recuerdos. Encontró documentos quemados en una caja de metal, fotografías de otros niños, correos electrónicos impresos con nombres falsos, contratos de custodia temporal. Las pruebas eran claras. Verónica no solo había maltratado a sus hijas, había sido parte de una red de tráfico infantil encubierto bajo la fachada de asistencia social. Esa noche, Emma no durmió sola. Se acostó entre su padre y su hermana, en una habitación limpia, sin candados, sin oscuridad. Camila no hablaba mucho aún, pero en un momento mientras miraba el techo susurró: «¿Ahora ya no van a esconderme?» «No, mi amor», respondió Héctor. «Ahora todos te van a ver». La historia se volvió viral. Héctor fue entrevistado. El ejército lo respaldó públicamente. Se inició una investigación nacional. Varias instituciones cayeron, pero lo más importante no estaba en los titulares. Estaba en la mirada de dos niñas que habían sido borradas del mundo y que ahora volvían a existir, con nombre, con dignidad, con libertad. El amanecer de ese día fue diferente, no porque el cielo estuviera más claro, ni porque el viento soplara con dulzura, sino porque por primera vez en años, la casa ya no escondía secretos. Era una casa habitada por 3 sobrevivientes. Héctor abrió las ventanas, dejó que el aire circulara por los rincones que antes olían a encierro. En el patio, Emma corría descalza por la tierra húmeda, riendo como si la risa no le doliera. Y junto a ella, Camila, aún tímida, aún aprendiendo a confiar, sostenía una flor que había arrancado del jardín. «¿Cómo se llama esto?», preguntó la mayor. «Se llama libertad», respondió Emma sin dudar, como si esa palabra hubiera estado esperando toda su vida para ser dicha. El juicio contra Verónica comenzó 2 meses después de su arresto. La fiscalía presentó cargos por maltrato infantil, encubrimiento, suplantación de identidad, falsificación de documentos y complicidad en red de tráfico de menores. El país entero estaba atento. El testimonio de Camila, aunque breve, fue demoledor. Con la voz temblorosa, relató cómo había sido encerrada, medicada contra su voluntad, convencida de que su padre no existía y de que hablar era peligroso. Cada palabra era un golpe. Cada silencio, una herida. Emma también declaró. Narró cómo fue obligada a dormir entre excrementos, cómo la insultaban, cómo se sintió invisible.
Pero lo más poderoso no fue lo que dijeron, fue lo que no pudieron destruir en ellas: su ternura, su capacidad de perdonar y su amor por un padre que, aunque tardó, volvió, y esta vez para quedarse. El tribunal emitió una sentencia ejemplar. Verónica fue condenada a 20 años de prisión efectiva. Su red fue desarticulada. Otras víctimas salieron a la luz. Pero para Héctor, la verdadera victoria no estaba en los aplausos, sino en la noche siguiente, cuando vio a sus hijas dormir por primera vez en camas limpias, bajo mantas suaves y con la puerta abierta. La casa fue restaurada, pintaron el cuarto azul, tiraron la cama del chiquero, plantaron árboles donde antes hubo miedo. Camila comenzó terapia intensiva. Al principio solo dibujaba, luego, poco a poco, volvió a hablar. Le gustaban los libros, la música lenta y la luz del sol entrando por la ventana. Emma ya no se escondía, escribía cartas, decía te quiero sin miedo, y abrazaba a su hermana con fuerza, como si juntas pudieran borrar el pasado, y lo lograron. Una tarde Héctor las llevó al lugar donde todo comenzó, el establo. Ya no había chiquero, lo había convertido en un pequeño jardín. Sobre el suelo florecían girasoles, lirios, margaritas. Camila se agachó y puso su mano sobre la tierra. ¿Por qué lo hiciste aquí? Porque quiero que cada vez que vean este lugar, recuerden que de donde hubo dolor, también puede brotar vida. Ese día no hubo cámaras, no hubo testigos, solo un padre, 2 hijas y un campo abierto que ya no era prisión, sino hogar. Al caer la noche, mientras las niñas dormían, Héctor escribió una carta, no a Verónica, ni a la prensa, sino a sí mismo. Estuve ausente, y eso no se borra, pero regresé, y luché, y sobrevivimos. No porque fuéramos fuertes al principio, sino porque decidimos no rendirnos cuando todo parecía perdido. Mis hijas me enseñaron que incluso en el abandono más cruel, puede renacer el amor. Camila fue borrada del mundo, pero volvió a escribir su nombre. Emma fue humillada, pero no perdió su luz. Ellas me salvaron a mí. La carta terminó en un cuaderno viejo, donde empezó a escribir la historia que ahora compartes tú, espectador. Porque sí, esta historia que acabas de escuchar es real en cada emoción, aunque los nombres cambien, aunque las casas sean otras, y porque hay niñas allá afuera, hoy durmiendo en silencio, esperando que alguien las mire, que alguien vuelva por ellas. A veces, los héroes no llegan con capa ni espada. Llegan con una mano temblorosa, una voz firme y una promesa que no se rompe. Ya no estás sola. El amor de un padre puede sanar cicatrices que el mundo se negó a ver. Y si alguna vez fuiste esa niña olvidada, o ese niño que durmió entre el desprecio y el frío, recuerda esto: no eras el problema, eras la luz que alguien quiso apagar. Pero aún estás aquí. Y mientras sigas respirando, tu historia aún puede florecer.